Dios les bendiga, amados hermanos, a todos los que nos escuchan a través de este medio. El día de hoy vamos a estudiar la lección 21, que lleva por título Los que reparten. Nuestra cita bíblica se encuentra allá en los Romanos, su capítulo 12, su verso 8, que dice de la siguiente manera: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En esta lección hablaremos acerca del don de repartir. La comunidad cristiana consagra sus ofrendas y diezmos como muestra de gratitud, pero también es una forma de rendir adoración a Dios. Entonces la adoración no es solo cantar, sino tiene que ver con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El cristiano que tiene el hábito de diezmar y ofrendar muestra una característica de madurez y responsabilidad por respaldar la obra de Dios y a los hermanos en la fe a través de apoyos económicos y donaciones. Estos se convierten en recursos poderosos con los que se pueden llevar a cabo grandes y buenos proyectos dentro de la congregación y fuera de ella. Hay cristianos que tienen una gracia especial, ese don para contribuir en el reino de Dios, con lo que poseen a través de sus medios materiales, a través de donaciones económicas. Son personas que siempre están dispuestas a aportar para la obra de Dios. Por cierto, personas muy dadivosas, personas muy generosas. El don de repartir solo se menciona en la epístola que Pablo envió a la iglesia en Roma. Este don de repartir tiene que ver con el carisma de una persona. En el griego es metadidous y se transcribe como dar, otorgar, socorrer, suplir, distribuir, impartir, compartir, dar una parte de, dar más, dar con generosidad o dar de una manera espléndida. La persona que tiene el don de repartir da a manos llenas con liberalidad, sin restricción y sin reservas. Nuestra lección tiene 3 objetivos. El primero de ellos es conocer la importancia del don de compartir o repartir en la iglesia, motivar un espíritu de liberalidad dado a las necesidades de la congregación, desarrollar las cualidades del don de repartir. El que reparte, nuestro escritor nos dice que este don se puede confundir con las personas que ejercen el ministerio del diaconado o líderes encargados del reparto de las ofrendas o donaciones. Ahora veremos qué se necesita para tener este don. De acuerdo al contexto bíblico, esta gracia de dar con liberalidad se refiere a ciertos miembros del cuerpo de Cristo que han sido investidos por el Espíritu Santo. Investir es conferir una dignidad o un cargo importante. Entonces es por ello que vemos que dice nuestra lección que no todos tienen este don, sino que dice que son ciertos miembros, solamente son aquellas personas que han sido revestidos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que ha otorgado este don, es el Espíritu Santo que ha otorgado ese poder para poder ser partícipes de una bendición para otros. El Espíritu Santo es el que confiere, el que otorga este cargo tan importante. Qué afortunados todos aquellos hermanos que tienen este don, porque recuerden esa palabra que dice, es mejor dar que recibir.
esta persona tiene esa sensibilidad de detectar dónde hay necesidad y no solo la detecta, sino que también tiene la disposición de suplirlas con sus recursos financieros y materiales. En pocas palabras, socorre a los necesitados. Bueno, el escritor nos dice que si la iglesia local cuenta con un departamento o fondo de beneficencia social, indudablemente logrará con mayor efectividad el cumplimiento de sus objetivos. Nuestra congregación, no tiene ese departamento de fondo de beneficencia social, pero sí existen familias. No solamente hablo de nuestra congregación, sino que de las iglesias en general, sí existe familias dentro de las congregaciones que socorren a los necesitados cuando hay una necesidad. Viene a mi memoria un ejemplo tan claro que sucedió hace unos meses atrás con respecto a la pandemia. En la familia de nuestro hermano Andresito, cuando él fallece, me comenta nuestra hermana Petris que ellos no tienen el recurso económico para los gastos fúnebres. Pero más sin embargo, milagrosamente, de la noche a la mañana, ella pudo reunir esa cantidad de dinero que necesitaba, alrededor de 16,000 o 18,000 pesos, para la sepultura de nuestro hermano Andresito. Pero ciertamente también no habían terrenos en los panteones. Y el único recurso que les quedaba era que fuera incinerado. Pero es allí donde nuestra hermana me platicaba de su experiencia, de su testimonio, al ver la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, movida a través de ese don de repartir de todos los hermanos que pudieron contribuir económicamente para la ayuda de estos gastos. Al día siguiente, después de todos sus trámites de la hermana, yo me comunicaba con ella vía telefónica y le preguntaba si habían quedado algunas deudas. Y ella me mencionaba y no dejaba de agradecer a Dios que milagrosamente esa cantidad se había reunido y que sí habían prestado, pero que gracias a Dios solo se había prestado 400 pesos a comparación de la cantidad que ellos tenían que reunir. Es un claro ejemplo donde podemos ver este don de todas las personas que pudieron contribuir económicamente a esta necesidad. Y esa necesidad pues fue muy visible porque nuestros hermanos son gentes muy humildes, de bajos recursos económicos. Pero también hay ocasiones en que la necesidad no es tan visible y que solo se puede percibir o que solo la puede percibir la persona que tiene este don. Las personas que tienen este don de repartir se distinguen por contribuir con sabiduría y con generosidad. Tal vez pudiéramos pensar que este don solo se puede tener, que solo lo puede tener una persona con finanzas exuberantes. Pero en realidad no es así. Si usted tiene el don, aunque tenga poco, puede experimentar la satisfacción de ofrecer todo lo que posee o auxiliar a alguien cuando se encuentre en necesidad. No sé cuántos han experimentado el ayudar o suplir una necesidad. Y qué bonito se siente, amados hermanos, en el corazón, que pudiste ayudar con un granito de arena a aquella persona que lo necesitaba. Sientes una paz en el corazón, sientes alegría, sientes regocijo, te sientes bien porque pudiste contribuir con algo. Nuestra lección también nos menciona el bendecir en la obra misionera. Y este ministerio sí lo tenemos en la iglesia. La familia de nuestro hermano Omelino son los encargados de este ministerio. Hace 2 domingos atrás hacían llegar su informe
Y no sé si todos pusieron atención, pero en esos momentos de la pandemia, nuestra congregación estaba cerrada, pero ellos no sé cómo lo hicieron para que la iglesia cumpliera con esas familias que tenemos adoptados. Ellos se encargaron de que cada uno de los misioneros se les hiciera llegar cierta cantidad de ofrendas para poder bendecirles. El autor Mastorgari de la obra Dones, Fruto y Plenitud nos dice que los que reparten se preocupan porque tengamos acceso o bienes suficientes, que recibamos además aliento y apoyo para hacer cosas por Cristo. Si ellos están bien económicamente, entonces no solamente ven su bienestar, sino que también se preocupan por el bienestar de los demás. Y no solamente económicamente, sino también traen aliento, traen esa palabra de fortaleza para todas aquellas familias y personas necesitadas. En este don de repartir también podemos ver que a veces existen ciertos excesos en la administración del don de dar. En tiempos del apóstol Pablo, algunas comunidades cristianas habían caído en artimañas de discriminación y divisionismo. Es por ello que Pablo siempre los amonestaba, siempre les enviaba extrañamientos a los de la iglesia en Roma. Romanos en su capítulo 12, su verso del 9 al 15 dice de la siguiente manera: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La finalidad era que los creyentes adquirieran conciencia a las necesidades de los demás, que en lugar de envidiar o menospreciar, los cristianos nos debemos amar como los miembros de una familia se aman, porque somos un cuerpo en Cristo, amados hermanos. El día en que este amor falta en nosotros, entonces estamos en problemas, porque recordemos la prédica del día domingo. Tenemos un Dios de amor, ese amor que nos da nuestro Señor Jesucristo sin reservas, sin condición alguna. Es por ello que dice que nos debemos de amar. Es por ello que debemos ejercer ese amor fraternal. Que el repartir con liberalidad se haga con sencillez, que no se haga para gloriarse, que no se haga para obtener un señorío sobre los demás, sobre aquellos que no tienen, sobre los que tienen esa necesidad. Recordemos que somos esclavos de Cristo, que en nuestra mente siempre nos conduzca a un servicio continuo, a un servicio ferviente en el Señor, que así como iniciamos el año sirviendo fervientemente, que así lo terminemos, que así continuemos todo el año, que seamos diligentes, que seamos fieles al servicio de nuestro Señor. El verso 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Significa ayudar a los santos necesitados. Este versículo es uno de los muchos en la Biblia que se dirige al individuo en cuanto a la benevolencia, esa buena voluntad hacia su prójimo. Santiago en su capítulo 1, su verso 27 nos dice que vivamos una religión pura. Dios quiere una religión pura, sin mácula delante de Dios.
ayudando a los demás, sin rencores, sin hipocresías, sin discriminación a los que no tienes y sobre todo sin divisionismo. En el verso 15 nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El cristiano no es un cristiano envidioso, tampoco se regocija de los dolores de otros, al contrario. El bien de otros produce gozo en el corazón y el mal nos debe producir esa condolencia, esa compasión al ver que nuestros hermanos sufren o pasan necesidades. Hermanos, Dios nos dice que tenemos que ser de un mismo sentir los unos con los otros, porque su palabra lo ha dicho, que somos un cuerpo en Cristo. Somos hijos de un solo Dios. No seamos altivos, porque es mejor ser humilde. El buscar las riquezas o altas posiciones sociales no contribuyen a la espiritualidad. La vanagloria no es de Dios, la vanagloria es del mundo. El apóstol Pablo había pedido a los dadivosos que desarrollaran ese talento, que lo hicieran con pureza, que se cuidaran de la tentación de ofrecer ayuda con mezquinidad, con tacañería, con jactancia. Que su desprendimiento fuera con un corazón compasivo hacia el hermano, hacia el prójimo desamparado. Todas las personas que poseen este don de repartir son personas que ayudan. Son personas que ayudan sin dobleces de intención, sin ostentación, personas que no pretenden ninguna recompensa, que no esperan un reconocimiento público por ayudar, personas que no dan para presionar a otros que den, ni mucho menos se molestan porque otros no dan. No son personas arrogantes, no se creen superiores a los demás, tampoco presumen de sus donativos públicamente. Son personas que no tienen esa ambición económica, ni mucho menos buscan esa gloria personal. Recuerden que el amor al dinero es la raíz a todos los males. En esta lección nos enseña que tengamos cuidado a la seducción de desviar los diezmos y las ofrendas. Esto es algo muy fuerte que nuestra lección al día de hoy nos quiere enseñar, porque nuestras ofrendas y los diezmos le corresponden a nuestro Dios. El dinero, tener dinero en mano, ciertamente es una tentación. Un fiel cristiano, escúchelo muy bien, un fiel cristiano no toma prestado ni hurta lo que es de Dios. Cuidado, amada iglesia, si alguna vez caímos o estamos cayendo en esto. Y si lo está haciendo o lo ha hecho, pida perdón a Dios y en cuanto antes pague lo que ha tomado prestado, lo que le corresponde a nuestro Señor. A lo mejor pasó tu abonero y ya tenías apartado tu diezmo y por no quedar mal, tomaste prestado ese diezmo y muchas veces se nos hace muy fácil tomar esa 10ª parte que a nuestro Señor Jesús le corresponde. Y decimos, luego lo repongo, lo presto tantito y luego lo repongo. Y muchas veces no es así. Porque lo tomas, se te hace muy fácil tomarlo y después ya no lo puedes reponer o ya no lo repones más bien. Esa actitud ante Dios es una actitud reprobada. También el que demos, por ejemplo, si pidieron alguna cooperación en la iglesia y cumplimos en nuestra cooperación, pero esa cooperación era parte del diezmo y solamente lo hicimos por quedar bien con el hombre.
esa actitud también es reprobada delante de Dios. Este caso nos pasó allá en la Ciudad de México, que cuando estábamos en construcción en la iglesia, se levantaban unas cooperaciones en promesa para ciertas fechas. Y curiosamente, cuando llegaba la fecha de pagar, no habían entrada de diezmos. Esta acción tampoco se debía hacer porque es una actitud reprobada delante de Dios. Recuerde que si damos, se nos es añadido más de lo que dimos, pero nunca demos con la condición de recibir el doble o el triple de lo que diste. Demos y nos olvidemos que Dios a su tiempo nos recompensará. Oremos, amados hermanos, para que Dios nos dé un corazón generoso, que seamos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. No nos podemos excusar en decir que no tenemos ese don, porque es nuestra obligación como cristianos. Es nuestro deber que veamos todas aquellas necesidades del bien inmueble y no dejar solos a los líderes, a los ejecutivos, no dejar solo a nuestros pastores con todas las deudas que pueda tener nuestra congregación. O no dejemos solos también a todos aquellos hermanos o a las familias que poseen económicamente para que ellos puedan suplir todas esas necesidades. Que busquemos servir si tenemos ese don de repartir. Le agreguemos unas cualidades como son la del esfuerzo, la disciplina, el trabajo adecuado. Que nuestro objetivo sea perfeccionar a los justos. No nos olvidemos que Dios nos ha diseñado con dones. Sirvamos con esos dones para animar a otros. Sirvamos con esos dones para sembrar en la viña de nuestro Señor. Contribuyendo económicamente para la casa de Dios. Apoyemos los proyectos que vienen para el 2021. Pidamos a Dios que nos dé la capacidad de buscar recursos para ayudar a los demás. Sirvamos a nuestros hermanos en la fe con ese amor puro. Sirvamos a nuestros hermanos en la fe con ese corazón sencillo, con ese corazón humilde, para que el nombre de Dios sea glorificado, no nosotros, que el nombre de Dios sea glorificado, amados hermanos. Que sea para Dios. Que tampoco lo hagamos para quedar bien con el pastor o para que vean los hombres qué tanto podemos dar. Que todo lo hagamos para glorificar a nuestro Dios. Es nuestra responsabilidad velar unos por otros. Que poco o mucho, nuestra lección dice, si tenemos poco podemos contribuir, podemos tener ese don. Si tenemos mucho, también lo podemos tener, también podemos dar, también podemos ser partícipes de esa bendición. Por ahí el pastor dará a conocer algunos proyectos financieros para el próximo año. Y si todas las familias, me he puesto a pensar mucho en estos días, si todas las familias hacemos conciencia y nos proponemos trabajar en casa, a mitad de año podremos lograr todos nuestros objetivos en lo que respecta a las cargas financieras de nuestra iglesia. No se haga a un lado, no se haga ajeno, sea copartícipe de todas las necesidades que contribuyen a nuestra congregación. Hemos terminado esta lección y espero que Dios haya tocado su vida, haya tocado su corazón. Quiero que incline su rostro en este momento y pídale al Señor, primeramente, que nos perdone, porque muchas veces hacemos caso omiso a esas necesidades. Muchas veces tenemos conocimiento, pero nos importa poco. No nos importa cómo la iglesia pueda salir adelante.
Es necesario, amados hermanos, que tomemos conciencia. Son tiempos tan difíciles, tan críticos. Pero Dios siempre ha sido fiel con cada uno de nosotros, que no nos ha dejado, que siempre nos ha sostenido con su mano de poder, que siempre provee para todas nuestras necesidades. Y si usted no tiene y tiene ese deseo de contribuir, pídale a Dios. Pídale a Dios que le provea de un trabajo, pídale a Dios que le provea para que usted pueda ser parte de esas familias que pueden bendecir en la casa de Dios. Oramos en este momento, Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Porque ciertamente, oh Dios mío, muchas veces hablas a nuestras vidas, pones cierta cantidad en nuestro corazón para poder contribuir en tu casa o para poder ayudar a las familias necesitadas, y a veces no lo hacemos. Siempre vemos nuestro bienestar, el bienestar de nuestra familia. Yo te suplico en este momento, amado Espíritu Santo, que nos perdones y que sigas hablando y que sigas redarguyendo cada uno de los corazones, que podamos ser sensibles a esas necesidades. Revístenos, Espíritu Santo, con ese don de repartir. Reviste los corazones de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Te suplico por nuestra iglesia, Padre, por todos los proyectos, Señor Jesucristo, que están a punto de presentarse, que todas las familias lo tomemos, Señor, para que primero, Dios, a mitad de año podamos, Señor, salir de todas esas cargas económicas que nuestra congregación está padeciendo. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te suplico, mi amado Dios, que sigas dando, Señor, esos dones espirituales a todos aquellos que tienen, Señor, esa capacidad, a todos aquellos que están dispuestos, Señor, a servirte en tu casa, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios, por este momento. Gracias, Señor Jesucristo, porque sin duda, Padre, tú nos hablas día con día a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba y te glorifica, poderoso Dios, y yo te suplico que sea tu Espíritu Santo obrando poderosamente, ministrando la vida y los corazones de cada uno de los que pudieron escuchar esta prédica. En el nombre de Jesús. Amén.